Padre amado, en este momento estamos delante de tu presencia agradecidos por la oportunidad de compartir tu palabra. En esta noche estamos unidos como hermanos en oración. Familiares, amigos y aún desconocidos, pero todos uno en Cristo Jesús. En este momento tomaremos un espacio para compartir esa petición contigo. Esa petición que nosotros y nuestro compañero de oración han presentado. Especialmente si es una prueba, una dificultad, escúchanos, Señor, y si hay una respuesta que tú tienes para nosotros, hazlo pronto, porque lo necesitamos. Escúchanos, Señor, mientras cada uno eleva esa petición. Gracias, Señor, te damos, porque seguramente escuchas nuestras peticiones. Porque podemos acercarnos confiadamente a tu trono, sabiendo que encontramos en ti oportuno socorro y una respuesta pronta a nuestras necesidades. Gracias por llevar nuestras cargas. Tómalas en tus brazos de amor. Te damos muchas gracias y estamos confiados en que nos has escuchado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, nuevamente saludarlos, desearles que sean bienvenidos a su casa, su familia, la familia de Dios. A cada uno de los que hemos tomado la oportunidad de venir a encontrarnos con la presencia del Señor, a compartir de su palabra, escuchar y también a encontrarnos con nuestros hermanos y amigos. Les cuento que aquí me han tratado muy bien. No he engordado mucho porque me ha tocado cerrar el pico, no para no hablar, pero me han atendido de maravilla en todas las casas y por ahí me dicen que es que yo como poquito. No, lo que pasa es que me dijo el doctor Jaraba, voy a aprovechar que no está aquí, me dijo, mire pastor, usted tiene que abrir una corredera aquí al lado, en el estómago cuando vaya a almorzar, abre aquí, la cierra para que cuando lo inviten a la otra casa, abra la de este lado. Yo dije, no, ¿cómo así? No, yo solo tengo una. Pero de verdad he sido bien atendido esta semana, todos los días, porque todos los días he estado en hogares diferentes. La hermana Fabiola ha estado muy atenta en transportarnos, llevarnos. Y una amiga muy cercana que decía yo y lo digo todavía como si fuera mi mamá, mi amiga personal, y es Al Hadis, ella está aquí conmigo. Todos los días ustedes ven que ella me trae, me lleva, eso, y bueno, hay una muy buena amistad. Ellos son miembros de la iglesia adventista hace muchos años, se congregan en la central y en otras de las iglesias del mismo distrito, y el hermano Edilberto, que es el esposo, que trabaja lejos, se congrega aquí, y él aquí viene, así como ustedes se sientan, a veces uno no lo ve, pero ahí está. Y es un privilegio para mí estar acá. De verdad, hermanos, ha sido una semana de bendición y quiero darles gracias a ustedes y gracias a Dios. Y quiero que en esta noche tomemos tiempo para abrir la palabra de Dios y desarrollar el tema titulado El secreto del pan. El secreto del pan. Bueno, ¿cómo se titula esta semana? Los detalles del maestro. Y quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que sí hemos aprendido algunos detalles del maestro esta semana? Bueno, lástima a los que se lo han perdido.
Espero que puedan observar y compartir a través de las redes sociales. En la página de la iglesia se publicarán los temas. Por supuesto, no están en vivo, pero también aquellas personas que toman tiempo para escuchar la palabra a través de este medio digital, les felicitamos y les motivamos para seguir compartiendo y escuchando la palabra de Dios. Y por eso en esta hora, permítame que leamos juntos en Marcos el capítulo 6. Marcos el capítulo 6, los versículos 32 en adelante. Jesús iba de lugar en lugar predicando la palabra. Y en muchas ocasiones, Jesús compartió con la gente hasta llegar la noche. Y el ritmo de vida de Jesús era demasiado fuerte, completamente. O sea, había una situación de estrés, si se puede decir así, pero Jesús no manifestaba estrés. Y era precisamente porque él tenía una relación con su Padre, practicaba la oración como parte de su estilo de vida, entre otros secretos que él tenía. Pero dice la Biblia, allí en el versículo 32, se fueron en la barca a un lugar desierto a solas, pero la gente los vio partir, y muchos que lo reconocieron y corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. O sea, ellos vieron que Jesús partió en la barca, y sin tener un GPS y sin tener un localizador satelital puesto en la barca, predijeron el lugar donde iba a llegar. Y cuando Jesús llegó a la orilla, en ese lugar a solas para descansar, ya la gente estaba ¿dónde? Ahí esperándolo. Y dice la Biblia que saliendo Jesús de la barca, versículo 34, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Las multitudes siempre atraían a Jesús. Tú no vas a encontrar a Jesús mucho tiempo a solas con una persona. Generalmente lo vas a encontrar donde estaban los más vulnerables y en el lugar donde la gente necesitaba. Y por eso ahí lo encontramos con una multitud que eran como ovejas sin pastor. Y Jesús tuvo compasión de ellos. Y ahí en ese momento, en esa situación, dice versículo 35, cuando el día era muy avanzado y la gente había escuchado hablar de Jesús todo el día, sus discípulos se le acercaron y le preguntan y le dicen: Señor, este lugar es desierto y ya es tarde. ¿Por qué no le dices a la gente que se vaya? La gente vive lejos, no han comido. ¿Qué tal que de pronto en el camino los atraquen? Yo no me imagino qué cosas le dijeron los discípulos a Jesús, pero entre comillas y en resumen le dijeron: diles que se vayan. Ellos también estaban cansados. Y dice la Biblia que Jesús, que ellos le dicen: una de las cosas que nos preocupan es que ellos no tienen nada que comer, aquí no hay. ¿Sí? Si de pronto hubiese estado un restaurante cerca, tal vez no sería la misma historia. Estaban en un desierto. Y yo creo que si alguno de los que vive hoy en día hubiera tenido la oportunidad de estar allá, por lo menos había un carrito con comida rápida a la venta. Donde iba Jesús, un carrito de comida rápida. Y allí encontramos a Jesús escuchando a sus discípulos y Él les dice, versículo 37, no hay ningún problema, ustedes tienen razón, denles de comer. Y créanme que los discípulos en ese momento, lo primero que se les pasó por la cabeza es, por favor, ¿cómo le vamos a dar de comer a esta gente?
Los que estaban allí eran por lo menos 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Así que así, bajito, suave, estamos hablando por lo menos de 8,000 personas. Porque donde estaba un hombre había una mujer, y donde había una mujer por lo menos había un niño. Y en promedio por cada 3 personas o 4 personas uno era un niño. Porque los niños seguían a Jesús, ¿recuerdan? Y cuando llegaban a bendecirlos, cuando se presentaban, y los discípulos de pronto o alguna persona los apartaba, él decía, dejen que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Así que a Jesús no solo lo seguían hombres y mujeres, sino también niños. Bueno, hablando de los adultos, porque hombres y mujeres también son niños. Pero encontramos aquí, en esta situación, que Jesús le dice a ellos, denles de comer. Pero habían 2 cosas que implicaba esta, porque esto era una lección. Por supuesto que ellos no tenían para darle de comer. Ni plata, ni tiempo, ni un horno para preparar comida para tanta gente. Pero esta lección también nos deja ver que estos personajes llamados los discípulos tenían la responsabilidad de suplir la necesidad de la multitud. Y el día que Jesús se fuera y ellos se enfrentaran a una situación como esa, ellos debían tener la capacidad de darles de comer. Así que, qué responsabilidad. Y ahora, Marcos 6:37 en adelante dice que ellos le respondieron, ¿qué quieres? ¿Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Y él dice, ¿cuántos panes tienen? Pregunten, miren a ver cuánto hay. Y bueno, en otro de los evangelios se habla de este texto, Mateo, Lucas, y parece ser que un niño, y lo digo así, parece ser, que un niño o una de las personas que estaba allí llevaba unos pececillos y unos panes. Porque él, muy juicioso, había ido a ver a Jesús y su mamá le había echado su lonchera. Pero tal vez ese niño, ese personaje anónimo, que no tiene nombre, era la representación de lo que usted piensa y siente cuando está con Jesús. Ni hambre le da. Porque había pasado todo el día y la comida estaba ¿dónde? Ahí en el porta. Si era un porta lo que tenía. Me imagino que era una tulita con la comida envuelta en unas toallas. Y encuentro ahora a Jesús en esta situación diciendo, cuando ellos le dicen, Señor, tenemos 5 panes y ¿cuántos peces? 2 peces, versículo 38. Y entonces Jesús dice, vayan, hagan recostar a todos por grupos, divídanlos, organiza, ¿sí? Y los grupos eran grupitos de 100 y de 50, imagínense, nada más y nada menos. Los organizan, se sientan y dice el versículo 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y alzando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante de ellos y repartió los 2 peces entre todos. Eso suena como cuando usted escucha y Dios dijo sea la luz y fue la luz. ¿Cómo hizo Dios la luz? No me pregunte, pero la luz ¿qué? Fue. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba. ¿Y qué hizo la tierra? Produjo hierba. Suena tan fácil y Jesús partió los panes y les entregó. Suena fácil. Y suena fácil porque eso es una infinidad. Es una cosa pequeña ante los ojos y ante el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Pero si ustedes estudian más detalladamente la historia,
esta historia no es solo un milagro. Esta historia, y cada vez que Jesús hacía algo, tenía un propósito mayor para con los discípulos. Y bueno, antes de entrar en el fondo de este texto 41, versículo 41, antes de entrar en el fondo de eso, yo quiero dejar algo claro. De pronto en esta noche hay una persona que está orando por un milagro y quiere que Dios haga un milagro en su vida, de cualquier tipo. No sé, una necesidad que tú tienes. Pero hay dos condiciones básicas para que Dios haga el milagro en tu vida. La primera es que te acerques a Él. Y la segunda es que confíes en Él y no esperes el milagro. Cuando tú esperas el milagro y el milagro no llega, tú te frustras porque no entiendes la voluntad de Dios. Pero cuando tú no esperas el milagro y esperas en Él y llega el milagro, ¿qué haces? Te alegras porque el milagro llegó. Les hago una pregunta. ¿Quién pidió comida? ¿La gente o los discípulos? Seguramente alguien de la multitud dijo, oye, tengo como hambre. Pero quienes más tenían hambre eran los discípulos. Porque ellos fueron los que se acercaron a Jesús. Y Jesús, sin necesidad de que la multitud se acercara a Él y le dijera, danos comida, sabiendo que tenía necesidad, quiso enseñarle una lección a sus discípulos y a los hermanos que iban a venir a Peniel a la campaña Los Detalles del Maestro, porque esto fue escrito para nosotros. Y saben, dice la Biblia, el versículo 42, tan bonito, y todos comieron. ¿Cuántos comieron? Todos. Más o menos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dice, versículo 43, y recogieron de los pedazos 12 canastos llenos y de los peces. O sea que no solo comieron y se saciaron, sino que ¿qué? Que sobró. Y ojo con esto. Aquí hay una lección muy importante. ¿Qué haces tú cuando las bendiciones te sobran? ¿Te las hartas? ¿Te las comes? ¿Te las tragas? Perdón la expresión. ¿O las recoges? Hay personas que tienen dinero o tienen bendiciones, X o Y bendiciones. Y cuando las bendiciones les sobran, no las recogen para compartir, sino que se las guardan. Y Dios le dijo, Jesús le dijo a los discípulos, recojan lo que sobró. Porque ellos también necesitaban comer, los discípulos, y el camino era largo. Y muy seguramente el siguiente día en la mañana, algunos de esos no se iban a ir para la casa. Y la Biblia no se pone a dar los detalles de qué pasó en la noche, en dónde durmieron, cómo el Señor les dio la oportunidad de dormir, porque era ya casi llegando la noche y ahí estaban en el desierto. Y las luces LED que ellos tenían allá en aquel momento no servían. Porque estamos hablando de otra época. Y la Biblia no da detalles, pero Jesús dijo, recojan lo que quedó. Y ellos recogieron, y recogieron ¿cuántas canastas? 12. O sea que cuando Dios bendice, no bendice para que alcance, sino para qué, para que sobre. Y Dios bendice para que sobre, para que tú aprendas a compartir la bendición que Dios te da. Si no es así, la bendición se desaparece. O por lo menos la bendición trae estrés, preocupación y cargas. Y si no, pregúntele a aquellos bendecidos que tienen, los multimillonarios que no comparten, por qué tienen cáncer, por qué sufren de gastritis, por qué viven amargados y por qué tienen los peores hogares que existan sobre la tierra. Y dice el versículo 44 que más o menos los que comieron eran como 5,000 hombres. Y los discípulos les dijo, entren en la barca y vamos a otro lugar.
vamos a Betsaida. Y mientras él despedía a la multitud, ellos se fueron. Él los montó en el barco. Y yo me imagino que fue extraño. Los discípulos, a ver, era muy diferente la experiencia que vivía la multitud a la experiencia que vivían los discípulos. Porque los discípulos que estaban con Jesús, ellos veían lo que él hacía. La multitud simplemente recibía la bendición. De pronto, dentro de una multitud de 8,000 personas, yo estoy seguro que el último no alcanzó a ver cuando él levantó las manos al cielo, partió los panes, ni se veía. Escuchaban porque la voz de Jesús penetraba la soledad de ese lugar y el silencio de la multitud. Pero aunque escucharon tal vez la oración de bendición, tal vez no alcanzaron a observar. Pero los discípulos que estaban ahí al lado de Jesús decían, wow. Y en la misma situación que estaba pasando, no le dijeron al maestro, Señor, ¿por qué no vas a mandar solos? Jesús les dice, vayan al otro lado, a Betsaida. Yo voy a despedir aquí un momentico a la gente. Y yo me imagino que ellos se montaron en el barco y comenzaron a pensar, bueno, ¿y Jesús qué se habrá hecho? Y dice la Biblia que habiendo despedido, se fue al monte a orar. Y dice el versículo 48, y al ver que se fatigaban remando, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería pasar de largo. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened buen ánimo, yo soy, no temáis. Si de pronto se perdieron una parte de este texto, les voy a invitar a leer otra vez el 48. Al ver que se fatigaban remando. ¿Quién estaba viendo que se fatigaban? ¿Y dónde estaba Jesús? En el monte. O sea que Jesús no estaba solo orando. ¿Qué estaba haciendo? Observando. ¿A quién observaba? A los discípulos. ¿Y en qué iban los discípulos? Una barca. Esa carga que iba en ese barco significaba el futuro de la salvación de la humanidad. Y en ese barco, ese grupo de personas que iban allí, estaban peleando, estaban preguntándose cómo era que Jesús había multiplicado los panes. Estaban discutiendo, la fe de ellos estaba por el piso. Y por eso Jesús dice, al ver que se fatigaban remando porque el viento era contrario, les apareció. Y saben, dice que cuando ellos lo vieron se turbaron. Porque aunque ellos estaban hablando de Jesús, yo creo que ellos no estaban hablando de Jesús. Ellos estaban hablando era del milagro de Jesús. Y hablaron tanto del milagro de Jesús que cuando Jesús le apareció, ¿qué pasó? No lo conocieron. No lo conocieron. A veces nosotros recibimos el milagro y no vemos a Dios dentro del milagro. Por eso a veces los milagros no llegan. Y podemos tener muchas peticiones y le decimos, Señor, ayúdame. Señor, yo quiero X, Y, Z. Y a veces no aparece el milagro. Y cuando el milagro aparece uno dice, ay Dios, gracias. Y el milagro pasa y uno dice, ya se pasó el milagro. Y no vimos a Jesús caminando sobre el mar al lado del barco. Jesús no estaba en el monte simplemente orando, estaba observando con ojos vigilantes la preciosa carga del barquito que llevaba el futuro de la salvación de los seres humanos sobre esta tierra. Ojos vigilantes observan a las personas que con fe dudosa, con poca fe, con dificultad quieren salvarse. Cuando tú pasas por momentos difíciles, cuando la tempestad llega a tu vida, ojos vigilantes te observan. Porque el Señor no estaba en el monte pasando solo y aprendiendo cómo comunicarse con su Padre. Estaba observando. Y dice que cuando Él le aparece,
y ellos se dan cuenta, él dice, versículo 50, tened ánimo, yo soy, no teman. Y subió con ellos en la barca, y el viento, ¿qué? Se calmó. Y ellos estaban, ¿qué? Asombrados grandemente, y se maravillaban. ¿Por qué estaban asombrados y por qué se maravillaban? Versículo 52. ¿No entendían qué? ¿Cómo Jesús apareció? ¿Cómo llegó? ¿Cómo había caminado? ¿Cómo apareció? ¿Cómo les habló? ¿Qué no entendían? ¿Qué dice el versículo 52? Porque aún no habían entendido el milagro de los panes, porque sus corazones estaban endurecidos. ¿Y eso qué significa? Cuando yo he leído esta historia, ¿cuántas veces? No sé. Y he escuchado cientos de sermones, porque yo nací en la iglesia. Pero un día me encontré con ese versículo y dije, ¿cómo así? Que ellos estaban asombrados no porque Él caminó sobre el mar, no porque Él les apareció de la nada. Ellos estaban asombrados porque no habían entendido el milagro de los panes. ¿Cómo así? ¿Y cuál es el secreto que hay en el milagro de los panes? Yo quisiera que vayamos a Mateo 26 por un momento. Y vamos a dejar esa pregunta allí. Y vamos a irnos mucho tiempo después. Cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, estaba con sus discípulos, ya en la última cena, como conocemos ese momento. Y el versículo 26 dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, ¿y qué hizo? Y lo partió y dio a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cada vez que Jesús tomaba el pan en sus manos, Jesús estaba simbolizando, ¿qué cosa? Su cuerpo. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y en Juan capítulo 6, ustedes lo pueden tener allí, lo pueden estudiar, Jesús habla de por qué Él es el pan de vida. Y ahora, después de mucho tiempo, otra vez Jesús tiene pan en sus manos, y ahora ellos están viendo a Jesús partiendo el pan otra vez y entregando, y dice, este es mi cuerpo. Y otra vez los discípulos como que se preguntan, bueno, ¿y cómo así? Pero dice, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y dio. Hay un proceso, ¿cierto? Tomó el pan, ¿qué más hizo? Lo bendijo primero, luego ¿qué hizo? Lo partió y luego lo dio. ¿Cómo hizo el milagro de los panes? Buscó el pan, ¿cierto? Se lo entregaron, lo tomó en las manos, alzó su mirada al cielo y ¿qué hizo? Lo bendijo y luego lo partió y luego lo entregó. Algo parecido, solo que aquí no hay una multiplicación. Y en 1 Corintios, el apóstol Pablo, vamos a ir a 1 Corintios. A veces se me vienen textos a la cabeza porque es que esto es un tema tan bonito y tan largo. Y me toca administrar el tiempo. 1 Corintios 11. Nosotros hemos leído muchas veces este texto. Algunos tal vez no. Pero este texto habla de la cena, de la conmemoración de la cena. Y añade un detalle bien interesante. Dice 1 Corintios 11, 23 y 24. 1 Corintios 11, 23 y 24. Dice la palabra de Dios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es que partido. Haced esto en memoria de mí.
añade un pequeño detalle, y es que el partimiento del pan simbolizaba el partimiento ¿de qué? De su cuerpo, o el quebrantamiento de su cuerpo. Y ahora el apóstol Pablo añade ese detalle y me parece tremendo. Ahora, quiero que vayamos a Marcos, el capítulo 14. Marcos, el capítulo 14, y miremos un detalle más. Y vamos a ir entrando en la profundidad de lo que el Señor hoy quiere presentarnos. Marcos, el capítulo 14. Dice el versículo, bueno, ahí no sé ni qué leer porque es que toda la historia está ahí, pero vamos a irnos saltando y vamos a ir al versículo 31. Pedro, sí recuerdan que hemos hablado de Pedro estos días, ¿cierto? Les quedó claro que Pedro es uno de mis personajes favoritos. Pedro le dice, si fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y vinieron y los demás también decían lo mismo. Ahora miren lo que sigue después de que Pedro habla con Jesús así. Vienen a un lugar que se llama Getsemaní y Jesús dice a los discípulos, siéntense aquí mientras yo ¿qué? Yo voy a orar. Y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y ¿qué? Y a angustiarse en gran manera. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, aquella hora fuera pasada de él. Y miren lo que dijo Jesús en su oración. Abba Padre. ¿Habían escuchado ese término? Abba Padre. En Romanos capítulo 8 se usa y Abba significa papito. ¿Sí? Algo así. Entonces Jesús está diciendo, papito, Padre, por favor escúchame, papi. Todas las cosas te son posibles. Si te es posible, quita de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que la tuya. Yo pregunto, ¿sufrió Jesús en este momento? ¿Qué creen ustedes que fue el quebrantamiento de Jesús? ¿El azote que recibió o la prueba de haber cargado los pecados de la humanidad? ¿Cómo enfrentó Jesús el momento de su quebrantamiento? ¿Llorando? ¿Gritando? ¿Pidiendo un préstamo? Bueno, no, eso es moderno. Se me salió. ¿Cómo enfrentó Jesús el momento de su quebrantamiento? Orando. Y aparte de eso, también en la comunión con el Padre. Asumió en silencio, tranquilo, pero preocupado. Ahora, ¿se angustió Jesús? Dice la Biblia allí en el versículo 33 que comenzó a entristecerse en gran manera. Y si miramos todo el quebrantamiento del cuerpo de Cristo, cómo fue azotado, cómo fue ultrajado, cómo lo escupieron, cómo lo maltrataron, la corona de espinas que le pusieron en su cabeza. ¿Ustedes creen que Jesús no fue quebrantado y su cuerpo fue llevado hasta lo último en sufrimiento? Pero primero, antes de ser quebrantado, ¿qué hizo Jesús? Fue al Getsemaní. ¿A qué? A recibir la bendición antes de ser partido. Porque si su cuerpo es el pan, y si cuando él oró y bendijo el pan y luego lo partió y lo entregó y dijo, este es mi cuerpo que será partido por ustedes,
Entonces, al mirar la vida de Jesús, yo tengo que encontrar en qué pedacito de la vida de Jesús primero Él recibió la bendición antes de ser partido. Y yo encuentro que Jesús tiene dos puntos donde Él recibe la bendición antes de ser partido. El primero fue su bautismo, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él y lo envió a cumplir la misión. Y el segundo de ellos fue el Getsemaní. En el Getsemaní, Jesús recibió la bendición de su Padre para comenzar el proceso de quebrantamiento, el más grande de todos. ¿Y cómo recibió Jesús la bendición de su Padre en el Getsemaní? ¿Leemos otra vez? Vamos a mirar versículo 36 en adelante de Marcos allí 14. Y Él dijo: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y vino y los halló durmiendo. Y le dijo: Simón, ¿por qué duermes? ¿No has podido velar conmigo? Versículo 38. Velad, ¿y qué? Y orad para que no entréis en la tentación. Y versículo 39. Y otra vez fue, ¿y qué hizo? Y oró, diciendo las mismas palabras. Y volvió otra vez, versículo 40, y los halló durmiendo. Y ellos estaban cargados de sueño. Y se fue. Y versículo 41 dice: y vino la tercera vez. Y les dijo: señores, no se preocupen, sigan durmiendo. Ya no necesitan orar. Ya no necesitan orar, no se preocupen. Ya llegó la hora. Más bien levántense y vámonos, porque ya llegó la hora. ¿Qué cambio? Jesús angustiado, sudando sangre, allí en el Getsemaní. Bueno, yo estoy tomando todos los textos de la Biblia que hablan de eso y estoy contándolo como una historia. Y luego encuentro ahora a Jesús tranquilo. Señor, qué pena, nos quedamos dormidos. No, tranquilo, como dice uno, fresco. Ya, no pasa nada. Más bien levantémonos, porque ya llegó la hora. O sea, necesito ir a cumplir. ¿A qué iba Jesús? ¿A que lo coronaran como rey? Iba hacia la muerte. Pero ahora su actitud cambia completamente. Y ahora encuentro a Jesús completamente cambiado. Su actitud cambió. ¿Qué hizo que Jesús cambiara? Alguien dijo por ahí la bendición. Jesús fue transformado antes de ser quebrantado y partido como el pan en el momento cuando Él logró tener una comunión ¿con quién? Con su Padre. Recibió la bendición antes de ser quebrantado. ¿Y están entendiendo el secreto del pan? Ahora, saben que yo quisiera hablar en otras palabras la forma como entiendo esto, pero si nosotros lo aplicamos a nosotros hoy en día y aterrizamos este concepto y entendemos cómo tú enfrentas tus pruebas, cómo tú enfrentas tus necesidades, qué decisiones tomas cuando necesitas depender de Dios. Cuando vas a emprender un nuevo trabajo, ¿qué haces? Cuando vas a enfrentar un nuevo reto en tu vida profesional o espiritual, o un problema en la universidad, o un problema con una decisión, yo siento que no debo casarme con esa persona, bueno, no sé qué hago. ¿Cómo tú enfrentas eso? Como dice un amigo mío, ¿qué tú haces cuando los fundamentos son conmovidos? Y saben qué dice Salmo 51, 17. Vamos a buscarlo. Salmo 51, 17. Dice el salmista David, después de haber pasado por una prueba, lo más berraco de este mundo, bien acabado y tirado en el piso por las consecuencias de su pecado. Él dice,
versículo 17 de Salmo 51. Los sacrificios de Dios son ¿qué? El espíritu quebrantado. Y no solo eso, añade, solo al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Así que antes del partimiento del pan es necesario la bendición. Y la bendición se logra en una comunión estrecha ¿con quién? Con Dios, con el Padre. Y cuando estoy en el momento de ser partido y cuando llego al momento de la prueba, ¿cuál es el propósito de Dios? Hacer de mí un hombre, una mujer humillado, contrito y quebrantado. Y solo cuando yo puedo ser humillado, constreñido y quebrantado, yo puedo ser multiplicado. Porque nunca Jesús entregó un pan sin antes partirlo. Porque cuando yo no parto el arroz en la casa y lo divido, no alcanza. Si sirvo todo el caldero de arroz en un solo plato, alcanza para una persona. No alcanza para todos, aunque sea mucho. Pero yo puedo hacer alcanzar un caldero de arroz para 10, o uno se lo puede comer también si quiere. Y antes de la prueba viene la bendición. Pero si yo no busco la bendición y la dirección de Dios, ¿cómo va a salir la prueba? Mal. Porque viene la prueba, hay quebrantamiento y me quedo en el piso, ahí tirado. Ah, Señor, qué triste. ¿Por qué? Porque no hubo bendición previa, no hubo búsqueda del Padre, no hubo comunión con Dios. Y cuando llega la bendición, la aprovecho, pero debo esperar el quebrantamiento, porque en medio de la bendición también viene el proceso de quebrantamiento. Y ahora me acerco al Señor, y cuando estoy a punto de encontrarme con el Señor y viene el quebrantamiento, yo debo también estar feliz, porque sé que en ese proceso Dios está haciendo de mí un hombre humilde, un hombre contrito o constreñido y un hombre quebrantado. Porque dice el Salmo 51:17 que el sacrificio que Dios acepta es que el espíritu quebrantado. Ahora, mis hermanos y mis amigos, ¿saben qué dice Hebreos capítulo 4 versículo 15? Vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Y entramos en la conclusión de este tema con parte de lo que el Señor quiere hoy hablarnos a nosotros. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4 versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno que fue tentado ¿en qué? En todo, pero sin pecado. O sea que ahora la Biblia me dice que cuando yo estoy pasando por el proceso de quebrantamiento, hay alguien que ya pasó y que, ¿cuál fue el resultado? Triunfó por mí. Y cuando yo paso por el proceso del quebrantamiento y entiendo que hay alguien que ya pasó y triunfó por mí, yo no voy a tener miedo de la prueba, porque sé que hay alguien que no solo se compadece, sino que me da la mano para levantarme y sacarme victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Pero es necesario que tú seas partido. Sin quebrantamiento no hay multiplicación. Segunda de Corintios 10, allí cerca de Hebreos, atrasito. Segunda de Corintios 10, versículo 3 en adelante. Dice: porque aunque andamos en la carne,
no militamos en la carne o según la carne. Porque las armas de nuestra batalla no son carnales, sino que son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de cualquier fortaleza, derribando argumentos, derribando la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién, hermanos? A la obediencia de Cristo, a la obediencia de Dios. El quebrantamiento produce humillación, pero no para pisotearme y arrastrarme. Produce humillación para llevarme a la victoria en Cristo Jesús. Y cuando yo estoy pasando por una prueba y he recibido la bendición porque la busqué, el quebrantamiento me exalta, porque dice la palabra de Dios que cuando yo estoy en el Señor, ese poder de Dios tiene la capacidad de llevar todo cautivo a Cristo, inclusive los pensamientos. Así que cuando tú tienes una tentación y estás siendo quebrantado y pediste la bendición, ese pensamiento o esa tentación se destruye, porque tú llevas cautivo por el poder de Cristo a sus manos ese pensamiento. Y dice el versículo 6, pero también estando prestos para castigar toda desobediencia cuando la obediencia sea perfecta. O sea que también el quebrantamiento produce que la obediencia sea ¿cómo? Perfecta. Cuando Jesús partió el pan, lo entregó. ¿Cuántos panes entregó Jesús? ¿Cuántos panes tenía Jesús en la mano? 5. ¿Cuántos entregó? ¿Ustedes creen que el pan que Jesús entregó era un holograma? ¿Saben qué es un holograma? Un dibujo tridimensional de luces que imita una figura. A ver, el pan que Jesús entregó alimentó a la gente, les calmó el hambre y aparte sobró. O sea, y saben que me gusta eso de que sobró, porque eso es la evidencia de que fue real. Cuando los discípulos estaban en el barco, ¿qué pensaban? Cuando Jesús llegó, dice la palabra, ellos no habían entendido el milagro del pan. Y Jesús comenzó a explicarles el milagro del pan con su vida, hasta que antes de llegar a su muerte les dijo, yo soy ese pan que es partido por ustedes. Entonces yo hoy pregunto, ¿alguno de ustedes está pasando por una prueba? ¿Cómo tú estás enfrentando tu prueba? ¿Cómo tú estás enfrentando esa prueba y esa lucha que está llegando a tu vida? ¿Cómo estás asumiendo la responsabilidad como cristiano frente a esa prueba? ¿Quieres que la prueba pase por ti y tú no seas quebrantado? Pues te tengo una mala noticia. Perdiste el año. Porque eso sí puede pasar, pero nunca habrá multiplicación. Para que haya bendición y multiplicación necesito ser quebrantado. Porque Dios quiere llevar mi cuerpo, mi vida espiritual a una obediencia perfecta. No hay perdón si no hay obediencia perfecta. No hay amor verdadero si no hay obediencia perfecta. No hay bendición si no hay obediencia perfecta. No hay salvación si no hay obediencia perfecta. Y no importa si el profesor me da la oportunidad de presentar el examen, si el esposo que tengo que me pegaba antes cambia, si el problema financiero se soluciona, si esto o aquello, si yo no aprendo en medio de la prueba a humillarme delante de Dios, perdimos el año. Porque el Señor ama y acepta al corazón que contrito y humillado, al espíritu quebrantado. Y solo a través del secreto del pan podemos ser multiplicados. ¿Hay alguna persona en esta noche que está pasando por una situación difícil?
que de pronto no entendió todo, porque ustedes se van con interesantes preguntas en su mente. Pero de pronto usted hoy, reconociendo su vida, sus cosas, se da cuenta que tal vez no ha sido bendecido por Dios. Y quisieras tú decirle: Señor, yo quiero que me quebrantes. Me duele porque a veces siento que no puedo más y no te doy el lugar que tú mereces. He jugado contigo y en medio de la prueba no he tomado el camino correcto. Y miren, es triste que uno pase la vida conociendo de Dios y sin ser salvo, porque al final no es un verdadero cristiano. Y tantos años diciendo: Señor, yo te conozco, Señor, yo te conozco, y sin embargo viviendo una vida doble, una vida escondiéndome ahí el pecado, tapando las cosas. Si tú hoy, en el nombre de Cristo Jesús, no levantas tus ojos al cielo y tomas la decisión de partir el pan, de hacer un cambio rotundo en tu vida, habrás perdido el año. Hablando en términos coloquiales, habrás perdido el año. Dios hoy quiere que nosotros tomemos una decisión radical, un cambio completo en nuestras vidas, sin jugar con Dios, porque Él quiere darnos la oportunidad de comenzar de nuevo. Y el secreto del pan me dice que para comenzar de nuevo, yo necesito la bendición de Dios primero, y segundo, necesito ser quebrantado por Él. Y aunque suene duro y parezca difícil, solo a través del quebrantamiento, de la prueba y de la entrega a Dios, podemos aprender la obediencia perfecta. Por eso pregunto si hay algún hermano, algún amigo que en esta noche quisiera decirle al Señor: yo quiero iniciar ese camino contigo. Yo sé que en esta noche hay aquí algunas personas que conocen de Dios. Y anoche hicimos un llamado para aquellas personas que no han sido bautizadas y que quieren comenzar un camino con Dios. Y yo nuevamente quiero preguntar: si usted todavía tiene esa decisión allí en su corazón, póngase en pie en este momento, yo voy a orar por usted. Es una decisión que el Señor pone en nuestras vidas, en nuestro corazón, y Él que nos conoce sabe. Dios les bendiga, porque el Señor tiene poder. En segundo lugar, yo quiero en esta hora hacer una pregunta. Hay una persona aquí conmigo hoy que fue bautizado y está viviendo una vida miserable en el pecado y quiere decir: Dios, yo quiero renovar mi pacto contigo. De pronto no va a ser hoy, pero yo quiero que tú hoy comiences a abrirme la puerta para encontrar una nueva oportunidad. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que te pongas en pie y comiences el proceso de quebrantamiento. Y si esa persona está aquí hoy, si hay algún hermano, un amigo, que en el fondo del corazón sabe que su vida no ha sido totalmente ordenada, hoy poniéndose en pie le dice al Señor: Señor, yo quiero que tú comiences a quebrantar mi corazón. Y yo sé que aquí hoy puede que haya 1, 2 o 3 o 4, yo no sé. Pero si es tu caso, no pienses en qué va a pensar el que está al lado o qué va a decir la gente. Tú y Dios. Ponte de pie y yo voy a orar por ti. Y en tercer lugar, yo voy a hacer un llamado para un hermano miembro de iglesia que está pasando por una prueba. Dios les bendiga. Un hermano de iglesia que está pasando por una prueba, una lucha grande. Y necesita que Dios en este quebrantamiento pula su carácter y lo enseñe a ser como Jesús. Ponte en pie y yo voy a orar por ti. Yo voy a invitar a mi hermano José, quien va a cantar un himno para la gloria de Dios. Y yo quiero que nosotros entremos en la letra de este himno, de este mensaje, y lo hagamos como una oración, como si estuviéramos cantando con Él, hablando con el Señor. Y al escuchar esta hermosa melodía, esta alabanza, podamos tener una cercanía con nuestro Dios en este momento. Gloria, en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor.
saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Ese primer grupo que tomó la decisión de prepararse para el bautismo, yo voy a invitarlos a que vengan aquí al frente, porque yo voy a hacer una oración especial. Tal vez hay un impedimento, alguna situación, y voy a invitarlos para que vengan acá. Hay un grupo que se levantó en el primer llamado y voy a invitarlos para que pasen a este lugar y vamos, mientras el himno sigue, a tener una oración especial y a tener un encuentro con Cristo Jesús, una preparación para que cuando ese momento se dé podamos recibir una transformación total en nuestras vidas. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos moldeas y nos quebrantas. Aquí está Ingrid y Giovanni delante de ti. Ellos han tomado la decisión de prepararse para el bautismo y dar ese paso de fe por la gracia de Cristo Jesús. Giovanni tiene el deseo de bautizarse esta semana y tú tienes el poder para lograr una transformación en su corazón. Gracias porque hoy has quebrantado su vida y porque eso no ha sido un proceso de un día, sino que has venido trabajando con él, con su familia, para recuperar el tiempo perdido sin ti y ahora, Señor, entregar el resto de su vida a tus caminos, a tu voluntad. Ingrid está también delante de ti en este lugar, delante de este grupo de la iglesia. Ella, Señor, tiene una petición especial en su corazón. Tú conoces el impedimento que no le permite hoy dar ese paso, pero tú tienes el poder para tomar la decisión por ella, porque ella tiene el deseo de seguirte. Y, Señor, que ninguna cosa impida que tu bendición sea completa en su vida. También quiero orar por Manuel y su novia que se pusieron en pie cuando hicimos el llamado. Quiero entregarlo en tus manos, porque ellos también necesitan de ti. Porque ese acto de ponerse en pie es el símbolo del deseo de su corazón de entregar su vida a Jesús. Transmite ese mensaje y lee la intención de su corazón y logra, Señor, en su vida una transformación total y real para que ese proceso de iniciar ese camino de preparación sea para tu gloria y tu honra. Pero también todos aquellos que estamos en pie en este momento, lo estamos porque tenemos necesidades espirituales muy grandes,
pruebas, luchas, tempestades, tormentas espirituales. Y queremos que tú, a través de las pruebas, nos pulas y nos permitas parecernos a Cristo Jesús y reproducir en nuestras vidas una obediencia perfecta. Te damos, Señor, las gracias, la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Así como estamos, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a cantar nuestro coro tema y vamos a decirle: Señor, hoy quiero entregar mi vida a Jesús. Le voy a dar mi corazón. Seguridad Cristo siempre me da. Voy a confiar porque en su amor Él me ha salvado. Vamos a cantar juntos. Voy a invitar a los cantantes porque ellos tienen mejor voz. Y vamos a cantar juntos y agradecerle a Dios por esa entrega total. Voy a entregar mi vida a Jesús, le voy a dar mi corazón. Seguridad, Cristo siempre me da, siempre voy a confiar, con su amor me salvó. Quiero adorar al Creador por su bondad y su inmenso amor, por su perdón que me da salvación. Para siempre quiero estar con Jesús. Quiero vivir a tu lado, Jesús, siempre vencer toda tentación. Quiero estar junto a tu corazón, ser un siervo fiel Y siempre ser de Jesús. Quiero adorar al Creador por su bondad y su inmenso amor, por su perdón que me da salvación. Para siempre quiero estar con Jesús. Para siempre quiero estar con Jesús. Amén. El Señor les bendiga grandemente. ¿Cuántos queremos que el Señor nos quebrante? Amén. Vamos a invitarlos a todos para el día de mañana a las 5 de la mañana para un amanecer diferente con Cristo Jesús. Comenzar este